Le presté mi auto a mi jefe por una emergencia familiar, y terminé descubriendo la mentira que le costó todo. La primera vez que le presté plata a mi jefe fue porque me dijo que su hija estaba internada. La segunda vez fue porque el banco le había bloqueado la cuenta por error. La tercera vez ya ni me acuerdo qué excusa usó, porque para entonces yo ya le prestaba dinero casi por costumbre, como quien paga un impuesto invisible por tener un buen puesto de trabajo. Lo que nunca imaginé es que la persona que finalmente me hizo abrir los ojos fue un repartidor de delivery al que ni siquiera conocía, parado en la puerta de la oficina, reclamando un pago que mi jefe nunca hizo. Esa escena, la del repartidor gritando en la recepción, fue el principio del fin de algo que había durado casi 2 años. Pero para entender por qué ese momento me rompió algo por dentro, tengo que contarles cómo llegamos hasta ahí. Tengo 31 años y trabajo como asistente administrativa en una empresa mediana de importación de insumos para gastronomía. No es un trabajo glamoroso, pero es estable, y hace unos años, cuando lo conseguí, sentí que había ganado algo importante, un sueldo decente, buen ambiente, y un jefe, lo voy a llamar Marcos, que en las entrevistas y los primeros meses parecía el tipo de jefe que todo el mundo quiere tener, cercano, gracioso, del tipo que se acuerda del cumpleaños de todos y trae medialunas los lunes. Con el tiempo entendí que esa cercanía no era gratuita. Marcos usaba esa cercanía como herramienta, y yo, que siempre fui la típica persona que no sabe decir que no, que se siente mal si alguien la mira con cara de necesitado, fui exactamente el tipo de empleada perfecta para alguien como él. No soy una persona perfecta en esta historia, y lo digo desde ya. Dejé que esto pasara durante mucho más tiempo del que debería haberlo permitido. Hay una parte de mí que, mirando para atrás, se pregunta cuánta responsabilidad tuve yo en dejar que la situación llegara tan lejos. Todo empezó de a poco, como suelen empezar estas cosas. A los pocos meses de trabajar con Marcos, me pidió si podía cubrirle un gasto de la oficina con mi tarjeta porque la de la empresa estaba con un problema técnico, prometiendo devolvérmelo al día siguiente. Lo hizo, sin problema, incluso me agradeció con una botella de vino. Ese gesto, en su momento, se sintió como prueba de que era un jefe considerado, alguien que valoraba el esfuerzo extra. El segundo pedido llegó 2 meses después, y ya no fue por un gasto de oficina, sino personal. Necesitaba 40,000 pesos porque su hija de 7 años había tenido una descompensación y la obra social tardaba en autorizar un estudio urgente. Me lo pidió con la voz quebrada, en el pasillo, casi en secreto, para no involucrar a nadie más de la oficina. Le presté el dinero sin pensarlo. Me lo devolvió, sí, pero casi 3 semanas después, con una excusa sobre problemas con el banco. Con el tiempo until que esas 2 primeras veces habían sido, en realidad, una especie de prueba. Estaba viendo hasta dónde podía llegar conmigo. El patrón se volvió costumbre. Cada 2 o 3 meses aparecía una nueva emergencia, un problema con el auto, un gasto médico. Una vez incluso me dijo que su esposa había tenido un problema en su trabajo y necesitaban cubrir un mes de gastos porque a ella le habían retenido el sueldo por un error administrativo. Cada vez la cifra era distinta, entre 20,000 y 100,000 pesos, y cada vez, después de devolverme el dinero, siempre tarde, siempre con una disculpa elaborada, me hacía sentir que yo era alguien especial, la única persona en la que confiaba lo suficiente como para pedirle ayuda. Esa sensación, la de sentirme elegida para ayudarlo, es difícil de explicar si uno no la vivió. No era solo generosidad de mi parte, era también, lo until mucho después, una forma de manipulación bastante efectiva, hacerme sentir importante para que no pudiera decirle que no. En algún momento el pedido dejó de ser solo dinero. Empezó a pedirme el auto. La primera vez fue porque el suyo estaba en el taller y necesitaba llevar a su hija a una consulta médica urgente un sábado. Se lo presté sin dudar. Me lo devolvió esa misma tarde, con el tanque lleno, como agradecimiento. Otro gesto que, en su momento, pareció prueba de buena fe.
El problema fue que estos pedidos empezaron a superponerse con detalles que, sueltos, no significaban nada, pero juntos, ya empezaban a generar ruido en mi cabeza. Una vez me pidió el auto un jueves a la tarde por una emergencia familiar, y esa misma noche una compañera lo vio, sin que él supiera que ella lo había visto, estacionado afuera de un boliche caro del centro, bajándose con ropa que no era la que había usado en la oficina esa mañana. No un tilde nada en el momento. Mi compañera me lo contó como chisme pasajero, entre risas, sin darle mayor importancia, y yo, con la costumbre de defenderlo casi automáticamente, un til que seguro había tenido que pasar por ahí en el medio de la emergencia. Otra vez me pidió plata para la cuota del colegio de la nena, que se había atrasado por un problema de sistema del banco. Casualmente, esa semana yo había visto, en una conversación grupal de la oficina donde él no se dio cuenta que yo todavía estaba conectada, un comentario suyo sobre el fin de en la costa, que se estaba organizando con unos amigos. Cada una de estas señales, por separado, tenía una explicación posible. Juntas, empezaban a dibujar algo distinto, pero seguía sin animarme a conectar los puntos del todo. Es más fácil, cuando uno quiere seguir confiando en alguien, encontrar la excusa que sostiene la confianza, que la rompe. La primera vez que hice algo parecido a vengarme, ni siquiera lo pensé como venganza en el momento. Fue más bien un límite pequeño. Después de la tercera vez que me devolvió el auto con el tanque vacío en vez de lleno, decidí, sin decirle nada, empezar a anotar en mi celular cada préstamo, fecha, monto, motivo declarado. No para hacer nada con esa información todavía, solo para dejar de sentir que estaba loca, que estaba exagerando, que estaba imaginando un patrón que no existía. Esa lista, con el tiempo, se convirtió en algo mucho más importante de lo que yo imaginaba cuando la empecé. Durante meses, esa lista fue solo mía, un archivo de notas privado que releía de vez en cuando, casi con culpa, como si estuviera espiando a alguien en quien debía confiar. Mientras tanto, la relación laboral seguía normal en apariencia. Marcos seguía trayendo medialunas los lunes, seguía siendo el jefe simpático frente a todos, y yo seguía prestándole plata cada vez que aparecía una nueva emergencia, aunque cada vez con más dudas por dentro. El costo, sin embargo, empezó a notarse en mi propia vida. Tuve que pedirle un préstamo a mi hermana en 2 ocasiones para cubrir gastos míos porque tenía el dinero comprometido en préstamos a Marcos que tardaban semanas en volver. Empecé a sentir un resentimiento silencioso que no sabía bien dónde poner, porque en la superficie todo seguía funcionando como siempre. Actualización 1. Todo cambió un martes cualquiera, cuando un repartidor de delivery entró a la recepción de la oficina, visiblemente enojado, reclamando el pago de 4 pedidos de los últimos 2 meses, que, según él, Marcos le debía. La recepcionista, sin saber bien qué hacer, me llamó a mí porque en ese momento Marcos estaba en una reunión. El repartidor me mostró, en su celular, los mensajes de WhatsApp donde Marcos le pedía pedidos, comida, en su mayoría de restaurantes caros usando la dirección de la oficina, prometiendo pagarle, apenas se liberara la transferencia de la empresa, una excusa que se repitió, según el repartidor, 4 veces distintas en 2 meses. Le pedí disculpas, le dije que iba a averiguar qué pasaba, y en cuanto se fue me quedé mirando la pantalla de mi celular, pensando en mi propia lista de préstamos con excusa. Las fechas de 2 de esos pedidos sin pagar coincidían, casi exactas, con 2 de las veces que Marcos me había pedido plata a mí por emergencias. Hay un til, por primera vez con total claridad, que no eran emergencias. Eran gastos personales que él no quería o no podía cubrir con su propio dinero, y que resolvía pidiéndoles a distintas personas, yo, el repartidor, probablemente otros, sin intención real de devolver todo, o devolviendo solo lo suficiente como para mantener la confianza de cada uno. Con esa sospecha instalada, empecé a prestar atención a otros detalles de la oficina que antes había pasado por alto. Renata, la contadora, siempre había sido reservada, del tipo que no se mete en chismes ni conversaciones de pasillo. Un día,
casi sin querer, mientras tomábamos un café en la cocina, le pregunté, con cuidado, si alguna vez había notado algo raro con los gastos que Marcos cargaba como representación de la empresa. Renata se quedó callada un momento largo antes de responder. Me dijo que llevaba meses viendo inconsistencias en algunas rendiciones de gastos de Marcos, pero que no había dicho nada porque, técnicamente, no era su función auditar los gastos de dirección, solo cargarlos, y porque además tenía miedo de las consecuencias de señalar algo así sin pruebas sólidas. Ese día until que yo no era la única persona incómoda con lo que estaba pasando, y eso, extrañamente, en vez de darme tranquilidad, me generó más responsabilidad. Si Renata también sospechaba y no decía nada por miedo, y yo tampoco decía nada por vergüenza o lealtad mal entendida, la situación iba a seguir igual para siempre. El giro importante llegó cuando Renata, después de pensarlo varios días, me mostró algo que cambió por completo como yo entendía todo esto. Me contó que, revisando gastos para el cierre de balance trimestral, había encontrado que Marcos venía cargando como gastos de representación de la empresa, cenas, pasajes y hasta una escapada de fin de semana, usando la tarjeta corporativa, por montos que superaban ampliamente lo que la empresa autorizaba sin justificación adicional. Pero lo más fuerte no fue eso, fue que Renata había encontrado, además, un patrón de pequeños retiros en efectivo, cargados como gastos varios de oficina, que coincidían casi exactamente, en fecha y monto aproximado, con las veces que Marcos me pedía plata a mí, prestada, por emergencias personales. En otras palabras, Marcos no solo mentía a los empleados para pedirles dinero, también estaba, aparentemente, sacando plata de la empresa para cubrir gastos personales, usando excusas parecidas a las que usaba conmigo, duplicando el origen del dinero para sus gastos. Le mentía a su esposa, según lo que empezamos a atar entre las dos, comparando fechas con comentarios que él mismo había hecho sobre problemas de plata en casa, le mentía a la empresa, y nos mentía a nosotros. Actualización 2. Con toda esta información, Renata y yo tuvimos varias charlas, algunas tensas, sobre qué hacer. Ella tenía más miedo que yo de las consecuencias laborales, porque su puesto dependía directamente del área de administración donde Marcos tenía más poder de decisión. Yo, por mi parte, tenía miedo distinto, miedo a que, si hacíamos algo mal, todo esto quedara en la nada y encima quedáramos las dos señaladas como las empleadas conflictivas. Decidimos que no íbamos a hacer nada impulsivo, nada de confrontarlo directamente, nada de exponerlo en una reunión de forma dramática, nada de mandar mensajes anónimos ni cosas por el estilo. Queríamos algo sólido, legal, y sobre todo, algo que no dependiera solo de nuestra palabra contra la de él. Ahí fue cuando until que necesitábamos más que sospechas, necesitábamos pruebas ordenadas, presentables, y necesitábamos hacerlo llegar a alguien con poder real de decisión dentro de la empresa, que en este caso eran los dos socios inversores que no participaban del día a día, pero que sí controlaban las finanzas generales una vez al año, en la auditoría anual que se acercaba en apenas unas semanas. El plan que armamos, con Renata aportando la parte financiera y yo aportando mi propia lista de préstamos personales con fechas y montos, tenía tres partes. Primero, Renata iba a preparar, dentro de su función normal de contadora, un informe detallado y objetivo de los gastos de representación de Marcos de los últimos 2 años, señalando específicamente los que no tenían justificación adecuada según la política interna de la empresa, sin acusaciones, solo datos. Segundo, yo iba a juntar, de forma ordenada, toda la evidencia de mis propios préstamos personales a Marcos, capturas de WhatsApp donde pedía el dinero con las excusas correspondientes, comprobantes de transferencias, y las fechas exactas, comparándolas con los gastos irregulares que Renata había encontrado en la empresa. Tercero, y esto fue lo más difícil de decidir, íbamos a contactar al repartidor, Diego, para preguntarle si estaría dispuesto a dar su testimonio también, de forma voluntaria, sobre los pedidos que Marcos nunca le pagó usando la dirección y el nombre de la empresa.
Diego aceptó sin dudar, porque para él seguía siendo una deuda de dinero real, sin resolver. Con todo esto armado, la idea no era hacer una denuncia anónima ni nada parecido a un escándalo. Era presentar, de forma directa y documentada, esta información a los socios inversores durante la auditoría anual, dejando que ellos, con poder real dentro de la empresa, decidieran qué hacer con esos datos. La auditoría llegó un mes después. Renata presentó su informe de gastos como parte normal de su trabajo, sin dramatismo, señalando las irregularidades como parte de las observaciones técnicas esperables en cualquier auditoría. Fue en la reunión posterior, cuando uno de los socios preguntó directamente si había algo más que debieran saber sobre el manejo de los gastos de dirección, que Renata y yo, con permiso previo del área de auditoría externa que estaba presente, decidimos compartir el resto de la información, mi lista de préstamos personales, los mensajes, y el testimonio escrito y firmado que Diego había accedido a dar. No fue un momento cinematográfico como en las películas. Fue, más bien, incómodo y silencioso. Los socios escucharon todo con caras serias, hicieron preguntas puntuales, pidieron tiempo para revisar cada documento con calma, y nos agradecieron formalmente por la información, aclarando que iban a manejarlo con discreción y que cualquier decisión se tomaría siguiendo los procesos internos correspondientes. Marcos no estaba presente en esa parte de la reunión. Se enteró recién al día siguiente, cuando fue citado a una reunión formal con los socios y el área de recursos humanos. Los días siguientes fueron extraños en la oficina. Nadie decía nada abiertamente, pero se sentía la tensión en el aire, esa sensación de que algo grande estaba pasando detrás de puertas cerradas. Marcos, en su último día visible en la oficina antes de que la empresa decidiera su situación, no me dirigió la palabra ni una sola vez, aunque sí until, por un comentario de otra compañera, que había intentado hablar con Renata a solas para pedirle que reconsiderara lo que había presentado, algo que ella rechazó de inmediato. Una semana después, la empresa comunicó formalmente que Marcos ya no formaba parte del área de dirección, sin dar detalles públicos del motivo, como corresponde en estos procesos. Puertas adentro, algunos comentaban que la salida había sido negociada, con devolución de fondos de por medio, para evitar un conflicto legal más grande y prolongado tanto para él como para la empresa. Yo, personalmente, recuperé una parte del dinero que le había prestado a lo largo de esos 2 años, aunque no todo, como parte del acuerdo de salida que la empresa gestionó. Diego, el repartidor, también recibió el pago pendiente de los 4 pedidos, después de que Recursos Humanos contactara directamente a Marcos para resolverlo como condición de su salida. Actualización final. Unas semanas después de la salida de Marcos, me crucé por casualidad, en un supermercado, con su esposa. No hablamos de nada relacionado con la empresa, apenas un saludo cordial, pero algo en su cara, algo cansado y distinto a como la recordaba de las pocas veces que la había visto en eventos de la empresa, me hizo pensar que probablemente ya sabía, o estaba empezando a saber, mucho más de lo que yo imaginaba sobre los verdaderos motivos detrás de tantas emergencias familiares, que él usaba también en casa, seguramente, para justificar gastos y ausencias. No investigué más allá de eso, no me correspondía, y sinceramente, para ese momento, ya había decidido que mi parte en esta historia había terminado con la auditoría. Lo que pasara después, puertas adentro de su casa, ya no era algo que yo tuviera que resolver ni de lo que tuviera que enterarme. Renata sigue trabajando en la empresa, ahora con más peso y confianza dentro del área, después de que su manejo profesional de toda la situación quedara reconocido internamente. Yo también sigo en mi puesto, aunque con una relación distinta con la idea de ayudar a un jefe. Aprendí, de la forma más incómoda posible, a distinguir entre generosidad genuina y manipulación disfrazada de confianza. Si me preguntan si estoy conforme con cómo terminó todo esto, la respuesta sincera es, en parte sí, en parte no del todo. Conseguimos que la mentira saliera a la luz de una forma legal, ordenada, sin escándalos innecesarios ni acusaciones sin fundamento, y eso, dentro de todo,
me deja tranquila. Marcos perdió su puesto, tuvo que devolver dinero, y quedó, de alguna forma, expuesto ante las personas que realmente tenían poder de decisión sobre su situación. Pero también pienso, todavía hoy, en su hija, que en algún momento tuvo una emergencia médica real esa primera vez, la que hizo que todo empezara, si fue verdad, según pudimos confirmar después, y que ahora, sin saberlo probablemente, va a crecer en una casa donde algo se rompió, aunque no fue por su culpa. Pienso también en sí, tal vez, una conversación directa y honesta, mucho antes de que las cosas llegaran tan lejos, hubiera evitado todo esto sin necesidad de una auditoría, sin necesidad de que alguien perdiera su trabajo. No tengo una respuesta clara para esa duda. Sé que hice lo correcto en términos de justicia y de poner límites que debería haber puesto mucho antes, pero no puedo evitar preguntarme, todavía, si el costo final, el que pagaron personas que ni siquiera participaron de las mentiras, fue realmente proporcional a lo que Marcos hizo, o si simplemente fue el resultado inevitable de dejar que una mentira pequeña creciera durante demasiado tiempo sin que nadie, incluida yo, se animara a decir basta a tiempo.